Buenos días, Inge. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Inge. Buenos días.
Bueno, continuemos. Ya no se conectan todavía. Una vez que hemos hecho la introducción a lo que es el punto de equilibrio que se requiere conocer y que también en la división de los costos y los gastos de fijos y variables, los cuales se van a utilizar dentro del estudio de los apalancamientos. Entonces, ya habíamos visto algunos días anterior algo referente a esto. ¿Sí? Entonces, el apalancamiento, una de las definiciones de los autores, significa apoyarse en algo para lograr que un pequeño esfuerzo en una dirección se traduzca en un incremento más que proporcional en los resultados. ¿A qué se refiere los resultados? Es a las utilidades, a las ganancias. ¿Sí? Entonces, es una herramienta, aquí le consideran como una estrategia que se utiliza para incrementar las utilidades. Sobre todo en lo que tiene que ver en la parte operativa de la empresa. Hasta dónde es la parte operativa de la empresa y hasta dónde comienza la parte financiera de la empresa. Y tenemos nosotros estos dos clases de apalancamiento que son los más generales dentro de las empresas. Fíjense aquí que está puesto costos operativos fijos de la empresa. Y acá los costos financieros de la empresa. Ahora, aquí hace referencia a esto. Tenemos nosotros un simple estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Lo que sucede es que en nuestro medio forma parte del formato del estado de pérdidas y ganancias algunas cuentas que en general en los estados financieros de otros países no tienen ese rubro. Entonces tenemos aquí en las ventas. Eso que ya conocemos nosotros de un estado de pérdidas y ganancias simple. Entonces aquí menos el costo de ventas. ¿Sí? Las ventas son la parte de la estructura de los ingresos. Si tiene algún otro tipo de ingresos, entonces hay que ponerle dentro de la empresa. Como se obtiene ingresos por intereses ganados, ¿sí? Que por lo general son rubros muy pequeños, ¿no? Los fuertes que tiene la empresa es los ventas. Entonces esto va a ser igual. Y atenderán, por favor, porque cuando se les pregunta, no contestan porque no están atendiendo. Ya, entonces aquí tenemos la utilidad bruta en ventas. Utilidad o pérdida, ¿no? Ya, la utilidad bruta en ventas. Entonces hay algunas empresas, como les digo, los estados financieros que ustedes igualmente pueden encontrar en los libros, sobre todo en los libros que han sido traducciones. ¿Sí? Aquí tienen menos los gastos. Los gastos operacionales. Entonces, como les digo, hay formatos en los que están así y para nuestro estudio es el que les estoy poniendo aquí, solo para diferenciar, que es la parte operativa de la empresa, por eso habla del apalancamiento operativo. Y luego habla del apalancamiento financiero. Pero dentro de estos gastos le consideran dos. Le consideran los gastos administrativos y los gastos de ventas.
Entonces, estos vienen a ser, o vienen a dar la utilidad bruta en operaciones. Perdón, la utilidad del ejercicio en operaciones. Ya. Las empresas generalmente no tienen otro tipo de ingresos que sean operativos, ¿sí? Entonces le consideran los intereses que gana la empresa eh, por tener, dinero en el banco a plazo fijo, gana intereses, ¿sí? Entonces eso le consideran como un ingreso financiero dentro de la empresa. Y asimismo, cuando se paga intereses, la empresa paga intereses, entonces se le considera como un gasto financiero. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? ¿O qué es lo que se determina aquí? Después de esto. Sí, algo otro tipo de gasto que no esté contemplado como administrativo de ventas. Los gastos financieros le ponen más abajo. Sí, sobre todo lo referente al pago de intereses. ¿Qué se hace dentro de la empresa? Entonces le ponen aquí si es que tiene menos algo otro tipo de gasto. Y luego le suman más otros ingresos. Que no sean referente a las ventas, los otros ingresos. Otros gastos que no tengan nada que ver con la parte administrativa y la parte de ventas. Entonces, la clasificación que se hace de los gastos, cada empresa lo establece, ¿sí? No es como anteriormente o hace algún tiempo atrás se enseñaba la parte contable sobre todo, que a veces le ponían ahí, dígame, ponga las codificaciones y le enumeraban unas cuentas para poner las codificaciones, que era lo más absurdo que podía haber. Entonces, cada empresa. Dentro de esto, otros gastos, ¿sí? Entonces, aquí otros gastos, por ejemplo, los trámites bancarios que hace el banco, lo que paga por cheques certificados, por estados de cuentas, ¿sí? Le ponen como otros gastos. Otras empresas le consideran como un gasto financiero. Como les digo, total tiene que estar ahí, determinado los gastos que tiene la empresa. ¿Sí? Algún otro tipo de impuesto, por ejemplo, como otros gastos, le consideran como otros gastos también. La salida, el impuesto a la salida de divisas, ¿sí? Que está todavía vigente ese impuesto. Entonces le consideran como otro gasto. Y aquí otros ingresos, como les decía, algunas empresas le consideran como otros ingresos los intereses que ganan. Los arriendos también, si es que la empresa tiene inmuebles y arrendado, entonces recibe una cierta cantidad de dinero que cobra por esos arriendos. Esos arriendos también le ponen como otros ingresos. Y al final de acá esto, ¿no? Entonces se rigen, no se olviden que se rigen lo que es la contabilidad y la presentación de los estados financieros, se rigen en base a las normas internacionales de contabilidad y a las normas internacionales de información financiera. Entonces, cada empresa elabora su propio plan de cuentas, lo codifica de acuerdo a las normas, que eso no es en forma estricta. Entonces, tenemos en base a las normas internacionales de contabilidad, los activos con 1, los pasivos con 2, el patrimonio con 3. De ahí vienen los gastos, costos con 4, 5, no, perdón, los 4 ingresos. ¿Sí?
5, 6, hasta 7 tiene todo lo referente a gastos. Y ahí pone la codificación. De acuerdo a esas normas, pone la codificación la empresa. Entonces aquí vamos a tener utilidad del ejercicio. Antes de impuestos. En nuestro medio, aquí le aumentan. Aquí le aumentan porque ponen la utilidad del ejercicio antes de impuestos y participaciones. Entonces aquí es referente, aquí es en nuestro medio, en nuestro país, lo referente al pago, a la participación de los trabajadores, de los empleados, de las empresas del sector privado, de las empresas con fines de lucro, a participar en las utilidades que genera la empresa durante el ejercicio contable, que es del 15%. Entonces, por eso nosotros tenemos en los balances aquí de las empresas, dice, utilidad del ejercicio antes de impuestos y participaciones. ¿Sí? De la mayoría, para lo que es el establecimiento de la parte de los apalancamientos, aquí, donde dice utilidad del ejercicio antes de impuestos. Esta es la parte operativa de la empresa. Esa es la parte operativa de la empresa. Hasta ahí. Nosotros tenemos, como les digo, el 15%. Sí, y si aquí, impuestos y participaciones, y lo que hace aquí es restar el 15% y va a quedar utilidad del ejercicio antes de impuestos. Entonces tiene un rubro más aquí que aumentan los balances en nuestro mes. Ahora, si no tiene utilidad, ¿no? No es que es obligatorio, sino si no ha arrojado la empresa utilidad para que tengan participación los trabajadores, entonces no se va a poner ese rubro. Hay muchas empresas que ya aquí, en esta parte, en lugar de utilidad de ejercicio antes de impuestos, tienen ya este rubro pérdida. Entonces, por lo tanto, no va a haber participación de los trabajadores. Aquí, esta es la parte operativa. Desglosado en su gran cantidad de rubros o de cuentas que tiene. En los gastos administrativos, los gastos de ventas y también entre estos otros gastos y estos otros ingresos. Entonces luego viene la parte financiera aquí. A partir de la utilidad del ejercicio antes de impuestos viene aquí que le ponen menos menos los intereses. A ver, pongamos bien esta aquí, queda utilidad del ejercicio antes de intereses e impuestos. Ya, así queda, como le digo, para lo referente a los apalancamientos. Entonces se toma de esa manera para poder realizar el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Como les decía aquí, en nuestro medio, en los balances, no está puesto esta de los intereses, sino que está puesto el ejercicio antes de impuestos y participaciones. Entonces vienen las participaciones de los trabajadores y queda la utilidad del ejercicio antes de impuestos. Pero aquí está, ¿sí? Este es un gasto financiero, los intereses. ¿Qué es lo que paga la empresa por los préstamos que realiza? Entonces viene la parte ya financiera a partir de aquí, de la utilidad del ejercicio antes de intereses e impuestos. Entonces primero hace aquí menos los intereses. Los intereses que paga la empresa es por los préstamos que realiza. ¿Sí? Entonces aquí viene la otra parte que esto va a ser igual a la utilidad.
del ejercicio antes de impuestos. Aquí. Entonces, primero tiene que pagar la parte de los intereses. Entonces, queda aquí la utilidad del ejercicio antes de impuestos. Y luego viene aquí menos los impuestos. Los impuestos sobre las utilidades. ¿Qué se paga? Entonces, viene a dar acá lo que es la utilidad del ejercicio después de impuestos. Y dependiendo de la si la empresa de los tipos de acciones que tenga. ¿Sí? Si tiene la empresa acciones preferentes, aquí va a restar los dividendos de acciones preferentes. Las acciones preferentes son un tipo de documento, un tipo de título valor que se llama, que es especial. Son exclusivamente para determinados socios. ¿Sí? Los socios más, que más acciones tienen, los socios que más aportaciones han hecho dentro de la empresa, es decir, los socios mayoritarios de la empresa. Si tiene, tendría que restar aquí los dividendos de acciones preferentes. Si tuviese este tipo de acciones de empresa. Este tipo de acciones preferentes, ¿sí? No tiene es simplemente que la empresa decide a través de una resolución de la Junta de Accionistas, de la Junta de Accionistas mayoritarios de la empresa, tomar un valor de esta utilidad del ejercicio después de impuestos y ese valor se lo divide entre estos socios que tienen este tipo de acciones. No se hace ningún tipo de reparto, sino que dicen, bueno, vamos a tomar nosotros 2 millones como acciones, como dividendos de acciones preferentes. Y nos dividimos entre nosotros de acuerdo al número de acciones preferentes que tenga cada uno, que generalmente son casi las mismas, son solo para los socios, como les digo, mayoritarios de la empresa. Y aquí tendríamos ya la otra que viene a ser, aquí quedaría la utilidad del ejercicio la utilidad del ejercicio a disposición o a disposición para acciones preferentes. Perdón, para acciones comunes que también se llaman acciones ordinarias. Entonces aquí viene el reparto. Aquí viene el reparto para los otros socios, para los otros accionistas de la empresa que tienen este tipo de acciones, que son la mayoría, en la cual se divide el capital social de la empresa. Acciones comunes o acciones ordinarias. Y luego, bueno, se calcula lo que es referente a la utilidad por acción. Entonces, a partir de aquí viene la parte financiera. ¿Sí? Entonces, aquí se divide esto, como está desde las ventas hasta aquí. Entonces, esto viene a ser lo referente al estudio del apalancamiento operativo, hasta obtener aquí, hasta obtener las utilidades de ejercicio antes de intereses e impuestos. Y luego, a partir de esto, porque no se separa, los apalancamientos vienen unidos. Primero se hace el apalancamiento operativo y luego el apalancamiento financiero. ¿Sí? Y el apalancamiento financiero comienza
desde la utilidad del ejercicio antes de intereses e impuestos que se obtuvo en el apalancamiento operativo. Y se establece estos rubros, ¿no? Hay rubros también que aumentan aquí, pueden aumentar, como por ejemplo las reservas. Si es que la empresa tiene aquí reservas. Entonces, después de los impuestos, después de la utilidad de ejercicio, después de impuestos, vienen aquí, puede tener reservas la empresa. Va a depender de las cuentas que tenga la empresa y de las resoluciones que tenga. Porque las reservas en una empresa, las reservas en una empresa se lo hace mediante la aprobación de la Junta General de Accionistas. Entonces dice la utilidad. Supongamos, dice la utilidad, hemos sacado una utilidad de 10 millones. Entonces, mediante una resolución de la Junta General de Accionistas de toda la empresa, establecen que como reserva, es decir, para guardar un 5%. De este valor, entonces calculan el 5% y le restan. ¿Qué vendría a estar aquí? Utilidad después de impuestos, entonces vendría aquí las reservas. ¿Sí? Entonces aquí quedaría la utilidad del ejercicio después de la reserva. Entonces ahí vendría si es que tiene dividendos para acciones preferentes y luego lo que queda la utilidad del ejercicio para acciones comunes. Y esta viene a ser lo que nosotros vamos a utilizar para el apalancamiento financiero. Entonces se divide en dos. El operativo, que en definitiva son los ingresos y los gastos que tiene la empresa, y el financiero. Entonces, para lo cual, dentro de la parte del apalancamiento operativo que tenemos. En ambos casos, en ambos apalancamientos, ya vamos a iniciar con esto, se utilizan los costos fijos. Ahora, de lo que vimos nosotros del día de ayer, una de las estrategias que hace la empresa internamente, ¿no? Una de las estrategias que hace la empresa es lo que habíamos comentado, la reducción de costos o la disminución, ya sea de costos o de gastos. Hay tantas formas de hacerlo, y que, como le digo, la parte de la empresa. Sí, que es una medida que no es tan acertada. Entonces dice, vamos a disminuir, a reducir los costos o los gastos y comienzan con el personal. Ya les repito el impacto que tiene si es que se reduce el personal, que se obtenga un buen ahorro, un ahorro que sea considerable, si no, ¿para qué? Fuera de eso, la empresa también tiene que medir en cuanto a la reducción de personal, ¿sí? Que como está determinado a través del organigrama y está determinado a través de las funciones que realizan cada uno de esos empleados, entonces, ¿a dónde pasan esas funciones? Esas actividades, esas funciones que realizaban el personal que ha sido separado de la empresa. ¿A dónde pasan? ¿Quién va a realizar? ¿Quién va a realizar eso? Entonces va a duplicarse, va a aumentar las funciones de los otros empleados que se quedan. Entonces va a haber una sobrecarga de actividades y de funciones en los otros empleados que quedan dentro de la empresa, que no es tampoco acertado en las labores que realiza la empresa. No pueden cargarle, no, con más trabajo. Entonces tienen que hacerse un análisis técnico en cuanto tiene que ver a reducir los costos y los gastos con respecto al personal. De como les había comentado, se puede en los procesos, ¿sí? Reduciendo el tiempo de los procesos.
La otra es optimizando los recursos, ¿sí? Para poder reducir, incluso en lo que tiene que ver con la maquinaria. Entonces, utilizando la capacidad máxima instalada de la maquinaria. Y así se pueden presentar algunas alternativas como estrategias para reducir los costos y los gastos. Entonces, los tiempos en los procesos, eso sí le permite a la empresa. Evitando el desperdicio de la materia prima, buscando nuevos proveedores. La diversidad de los proveedores para adquirir mercaderías, para adquirir materias primas. Y cuidando que sean de calidad, ¿no? Mercaderías, materia prima de calidad. Porque si no, ya saben, como les decía, nosotros nos damos cuenta, nosotros nos damos cuenta cuando un producto, un artículo es bueno, cuando un producto, un artículo es malo. O también dentro del servicio, dentro del servicio. ¿Y qué hacemos? Una vez ya podemos comprar ese producto o podemos comprar ese artículo. Como vemos malo, absolutamente ya no volvemos más por eso. Igual cuando recibimos un servicio. Entonces recibimos el servicio ha sido de mala calidad, el servicio ha sido pésimo. Ya no volvemos por eso. Esa es otra cosa que tienen que cuidar internamente la gestión de la empresa para evitar que suceda eso. Y se quede la empresa con productos que no son de buena calidad. Entonces a veces se quejan y ahí culpan a los costos. Culpan, dice, es que la materia prima es costosa, el otro, cuando el problema también puede ser interno en elaborar productos de calidad. ¿Sí? Entonces, en eso todavía nosotros nos falta mucho en cuanto tiene que ver a la calidad. Sino que ya nos hemos acostumbrado. Ya estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados nosotros al maltrato. ¿Sí? En cuanto tiene que ver con productos, con artículos, por lo menos en nuestro medio, con servicios. El servicio de transporte es pésimo de servicio, pero es un mal necesario. Ya nos acostumbramos nosotros a ese mal servicio. No es de calidad, absolutamente por ningún lado, sino que ya pues, ¿qué más toca? Tenemos que movilizarnos. Y se hace obligatorio ese servicio, un mal necesario que saben decir. Y así en los servicios de salud igual. ¿Sí? Así paguemos, muchas veces el servicio no es bueno. Tenemos esos inconvenientes. Ahora, en las empresas, por ejemplo, nosotros vamos al mercado popular. Vamos al mercado popular. Ustedes han ido a cualquier mercado. No creo que nadie ha ido, ¿no? A un mercado popular. Sobre todo en esta parte que es el expendio de frutas, el expendio de verduras, el expendio de hortalizas. Todo lo que venden ahí, todo eso, todo, es desecho, es rechazo. Pero nosotros compramos, porque eso viene de las grandes haciendas productoras, ¿sí? Entonces viene así de esa manera. Y hay una gran diferencia en lo que se refiere a la exportación. Entonces, para la exportación tiene que salir de calidad. Entonces, en la exportación de plátano, en la exportación de ¿cómo se llama? Del mango grande, exportación también de flores, no puede ir el producto con ningún lastimazo. No puede tener un pequeño lastimazo. Eso queda como desecho. Sí, pero eso que hacen los productores, cogen y mandan al mercado popular. Y eso es lo que nosotros consumimos. No son de calidad, no son. Entonces, en lo que tiene que ver, por ejemplo, si compramos una papaya, pues, sí,
La cáscara de la papaya, la corteza tiene que ser limpiecita. Entonces nosotros vemos con algunos como costras, como lastimados, todo eso, cuando vamos a comprar al mercado. Pero ya nos acostumbramos a eso, ya nos hemos acostumbrado a eso. Entonces son productos que no tienen esta parte de calidad y son desechados dentro de eso. Y así se establece en el manejo, ¿no? En el manejo. Esa es otra de las cuestiones, porque estamos hablando nosotros en cuanto tiene que ver a la reducción de costos. Entonces tiene que ser, los productos que se elaboran deben tener calidad, deben tener calidad. O sea, ir mejorando la calidad, porque eso también le hace bastante competitivo. En todo, en cada uno de los productos o artículos que se fabrica aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros uno de los productos que ustedes han de ver, han de ver degustado, han de ver comido, en otras palabras. Sí, el atún enlatado, como es Bancán. Ese es uno de los productos en los cuales es de exportación. Así como nosotros consumimos, igual se exporta, igual, pero es de muy buena calidad. Entonces, el mismo que exportan, así, también es el que distribuye estas empresas, esta empresa de procesadora en este caso del atún, ¿no? Atún procesado, atún industrializado, es igualito como exporta, igual distribuye aquí a los diferentes establecimientos comerciales para que consuman, las personas consuman la comunidad, es igualito. Entonces es un producto bueno, pero hay otros que no lo son. Entonces, ¿cómo va a hacer la empresa su reducción de costos? ¿Sí? ¿Y qué manejan, no? ¿Y qué manejan ellos? Bueno, pasemos nosotros a la otra parte que tenemos. Ya. Esto habíamos hecho anteriormente una pequeña introducción referente a los apalancamientos. Y tenemos estos dos tipos de apalancamiento, nosotros el operativo y el financiero. Entonces, el apalancamiento operativo es la capacidad que tiene la empresa de emplear los costos de operación fijos para aumentar al máximo los efectos de los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos. Hasta aquí va el apalancamiento operativo. Entonces, como les había dicho el día de ayer, ¿no es cierto? Cuando vimos nosotros esta parte del punto de equilibrio. Ah, no, ya está bien. ¿Qué era